En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido viernes, hermanos y hermanas, en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso viernes 24 del mes de enero, bendito sea el Señor. Día sumamente maravilloso en que la Santa y Única Iglesia de Cristo celebra al Santo San Francisco de Sales, obispo del Señor. Así que San Francisco ruega por nosotros. El Evangelio a escuchar está tomado de San Marcos en su capítulo 3, versículos del 13 al 19. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, en aquel tiempo Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermoso evangelio que nos ha regalado el Señor en este hermoso viernes en que celebramos a San Francisco de Sales, obispo del Señor. Y me gustaría, hermanos y hermanas, dar inicio a esta hermosísima reflexión en el poderoso nombre de Cristo, bendito Dios, citando lo que bien nos viene a decir el apóstol San Pablo allá en los versículos del 19 al 22 del capítulo 2 de los Efesios. Y dice el apóstol San Pablo: así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. Indicándonos en este primer versículo, hermanos y hermanas, que somos parte del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. Somos el pueblo de Dios y por lo tanto no podemos sentirnos al menos, sino que debemos sentirnos verdaderos hijos e hijas de nuestro Padre Celestial en la presencia gloriosa de Cristo. Y dice versículo 20, están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús el Señor, indicándonos en este segundo versículo que la iglesia del Cristo vivo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, está cimentada sobre los apóstoles y profetas, bendito Dios, y tiene como piedra angular la presencia viva de Cristo. O sea, Cristo es quien da forma, da fuerza a su iglesia. Cristo es quien ilumina, Cristo es quien guía a su pueblo santo, o sea, a su santa y única iglesia. Y dice versículo 21, en él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, indicándonos, hermanos y hermanas, que es precisamente estando unido a Cristo a través de su santa y única iglesia como nosotros vamos recibiendo esas gracias, esos dones, esos talentos que nos van permitiendo ir creciendo y formando un solo cuerpo santo en Cristo Jesús el Señor. Y termina el versículo 22 diciendo, en él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. Bendito sea el Señor. Indicándonos, hermanos y hermanas, que para poder crecer en el amor de Dios, para poder recibir esos talentos, esas gracias que nos van convirtiendo en un templo santo de Dios, tú y yo debemos permanecer unidos a Cristo a través de su cuerpo místico, que es precisamente su santa y única iglesia, donde Él se ha quedado como el banquete de salvación a través de su cuerpo, sangre y divinidad en el altar. Bendito sea el Señor.
Con justa razón le expresa el mismo San Pablo, primera de Timoteo 3:15, donde bien nos viene a decir, sepan bien, la iglesia que es la casa del Dios vivo es columna y fundamento de la verdad. Bendito Dios. ¿Por qué razón? Por lo que dice Efesio, la iglesia tiene como base, la iglesia tiene como piedra angular la presencia viva de Cristo que nos va edificando a cada uno de nosotros para que nosotros también podamos ir fortaleciéndonos y formar así un cuerpo santo en Cristo Jesús nuestro Señor. Con justa razón expresa el mismo San Pablo, primera de Corintios 3:16, donde bien nos viene a decir, sepan bien, ustedes son templo del Espíritu Santo, bendito Dios, indicándonos, hermanos y hermanas, que nosotros somos morada, casa de Dios. Y por lo tanto, tú y yo estamos llamados a mantenernos en plena comunión con Cristo a través de su cuerpo y su sangre, el cual se ha ofrecido como el banquete de salvación en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Dios. Y es precisamente lo que podemos contemplar a través de este hermoso evangelio, bendito Dios, porque bien dice la palabra, en aquel momento Jesús subió al monte y entonces estando allí llamó a los que él quiso, a los cuales instituyó y los llamó apóstoles, bendito Dios. O sea, Jesús llama a los que él quiso. O sea, Jesús manifiesta su voluntad para formar su primera iglesia, para formar su iglesia primitiva, hermanos y hermanas. Y es precisamente lo que nos expresa San Pablo. La iglesia del Dios vivo ha sido, bendito Dios, instituida sobre los apóstoles y profetas, de la cual Cristo es la piedra angular. O sea, Cristo es quien da forma, da fuerza a su iglesia. Y dice la palabra entonces que Jesús lo instituyó y lo llamó apóstoles. Entonces lo envió a predicar el evangelio, dándole así poder para echar fuera toda clase de demonios en su nombre, bendito Dios. Y es precisamente lo que podemos ser manifestado a través de su santa y única iglesia. Los ministros de Dios, los apóstoles que hoy tenemos en la actualidad, que es precisamente su pueblo de sacerdotes, su pueblo de obispo, podemos ser como han venido dando frutos en el Señor y cómo el Señor ha venido guiando y dando fuerza a su santa y única iglesia. Pero es importante entender que el compromiso de predicar, el compromiso de ir a anunciar la buena nueva del evangelio a toda la creación, no es sencillamente de los sacerdotes, ministros, diáconos de la iglesia. No, hermanos queridos, también nosotros como laicos, también nosotros como bautizados, que hemos sido integrados al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, también nosotros tenemos el compromiso de ir de dos en dos, de ir a anunciar a un Cristo vivo, a un Cristo que reina, a un Cristo que ha resucitado y que está con nosotros. Sí, también nosotros tenemos el compromiso de ir a anunciar a un Cristo vivo, así como lo hizo San Francisco de Sales, obispo del Señor. También nosotros tenemos el compromiso de ser pastores fieles del evangelio, bendito Dios, predicando así a un Cristo vivo, a un Cristo que se ha quedado como el banquete de salvación. Bendito sea Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te fortalezca eternamente. Amén.